En los casos en que me habían recomendado trasladar sus saludos a mi hermano, pues lo hice con las limitantes, no del caso de los quebrantos de salud de él, que esperamos que primero Dios para fines de esta semana, pues podamos estar viendo una mayor recuperación. Muchas gracias a todos y todas. Bien, vamos el día de hoy a iniciar abordando lo que son los medios de impugnación. Los medios de impugnación en materia laboral son varios y analizándolos cronológicamente nos damos cuenta que el primero de ellos, en algún momento lo abordamos, pero muy sumariamente en la clase anterior, es el recurso de revocatoria. Ese recurso de revocatoria se interpone contra resoluciones de mero trámite. Señalaba que ese recurso se interpone dentro de las 24 horas siguientes de haber sido notificadas las partes de la resolución esa de trámite que a nuestro juicio, a juicio de los abogados de una u otra parte, fuera procedente, reitero, la revocatoria. Esta revocatoria tiene, pues, por supuesto, la desventaja de que es resuelta por el mismo tribunal que dictó la resolución que originó el recurso respectivo. Y también señalaba, muy a grosso modo en la clase anterior, que contra la resolución de la revocatoria dentro de las 24 horas siguientes de interpuesto, ya no tenemos recursos en la vía ordinaria que interponer, pero sí tenemos, si fuese el caso, la decisión de la parte correspondiente, a parte actora, a parte demandada, o en todo caso la asesoría de sus abogados, sí decía que contra la resolución que resolviese la revocatoria, que la estuviese declarando sin lugar, pues cabría la acción o proceso constitucional de amparo. También señalaba en la oportunidad anterior, especialmente en la sección de hora y media más tarde, o sea, quedamos de 7 a 8:30, señalaba, decía que es importante que por medio de este amparo podríamos nosotros, en el caso de la revocatoria, por ejemplo, interpuesta contra la resolución inicial que le dio trámite a una demanda, pues eventualmente, si hubo violación de derecho, garantía constitucional o derechos humanos fundamentales, por medio del amparo podríamos llegar incluso a obtener la protección constitucional total solicitada, que pudiese dar a ello lugar hasta un rechazo de la demanda, de esa demanda que fue admitida, reitero, y que por algunas omisiones o algunos errores muy puntuales, sobre todo de formalidad esencial, se hubiese interpuesto la revocatoria. Pero también señalaba, decía en la clase del segundo periodo, y ahora lo señalo con toda puntualidad con ustedes, que en los últimos 4 o 5 meses ya han existido resoluciones, especialmente en audiencias, de 2 o 3 jueces. Esto ya es importante porque esto va en la vía de que el derecho es cambiante, que el derecho es viviente cada vez más, y que ello está respaldado en gran medida por la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos, o denominada Pacto de San José, establece con toda claridad que el derecho constitucional, que las constituciones mismas de los países deben de interpretarse en una forma no solo progresiva, sino que en una forma viviente, en una forma que su contenido de la disposición legal o de los varios artículos que estamos analizando en el fallo en cuestión, se mantiene su contenido íntegro al de 10, al de 15 o 20 años anteriores, pero las circunstancias
que rodean el entorno social que rodea en ese momento a una sociedad determinada, permiten que esa interpretación pueda ser parcial e incluso totalmente diferente. Yendo en ese orden de ideas, entonces, hay dos jueces de trabajo, reitero, que en audiencias ahora sostienen el criterio de que cuando las pruebas, algunas, varias posiciones que puedan ser descalificadas o que puedan ser articuladas, pero que haya, por ejemplo, la oportunidad de protestar la prueba con el objeto de que tengamos la oportunidad de que en segunda instancia, en la sala respectiva, pudiese ordenar la recepción de las mismas mediante el señalamiento de un pedido de prueba de una audiencia que no puede ir más de 10 días, pues bueno, tenemos esa posibilidad y esos dos o tres jueces de trabajo que han empezado a resolver de esa forma, sostienen que ya para testar la solución que ha descalificado a un medio de prueba para que lo califique, pretendiendo nosotros que lo califique positivamente y lo recepcione, lo reciba en segundo grado. Entonces decía que estos tribunales han emitido criterio en el sentido que ellos consideran que debe ser discutido a través de un recurso de revocatoria que debe interponerse en el momento. ¿Por qué en el momento? Porque hablamos que el recurso de revocatoria se interpone dentro de las 24 horas siguientes, siempre y cuando se trate de una notificación de la resolución respectiva, la que nos formularon, y a partir de recibirla tenemos 24 horas para la interposición del recurso. Pero la ley lo establece que si el recurso de una resolución que conocimos en audiencia, durante el desarrollo de una audiencia, es en ese mismo momento que tendremos que interponer, si lo consideramos pertinente, el recurso de revocatoria. Fíjese cómo va cambiando el criterio, reitero, de los juzgadores, haciendo acopio, fundamentándose indudablemente en esas normas de carácter internacional, que siendo de carácter internacional son de cumplimiento obligatorio para nuestros países, especialmente el caso de Guatemala, porque por ejemplo, esa Convención Americana de Derechos Humanos es ley nacional. Y al ser ley nacional, nuestros países son los que están obligados, lo establece la Convención, incluso a reformas de leyes para adecuar las normas nacionales a los dictados o contenidos internacionales. En este caso, a los contenidos, en el ejemplo que estamos citando, a los contenidos, decía, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Aparte de ese recurso de revocatoria, tenemos el recurso de nulidad. Ese recurso de nulidad que tiene su asidero, su origen en el Código Procesal Civil y Mercantil, de conformidad, cuando leemos nosotros las normas, el articulado del Código de Trabajo, nos damos cuenta que hay, como en civil, un recurso de nulidad por infracción o violación de ley. Cuando consideramos que en una resolución se ha violado una ley, hay que decir que también esa violación de ley puede haber ocurrido durante el desarrollo de una audiencia, y entonces también nos va a contar el tiempo de los 3 días para interponer esa nulidad, solo que a partir de que la hemos conocido en la audiencia misma, mientras que en la mayoría de casos la nulidad la interponemos dentro de los 3 días siguientes de que ha sido notificada la resolución que consideramos adolece de nulidad, porque ha violado, ha infringido una norma jurídica. Cuando se da ese caso y no es susceptible de apelación, estamos en presencia de un recurso de nulidad, reitero, por infracción o violación de ley. Pero si la violación se refiere no solo a la violación de una disposición legal en específico, de un artículo, de 2 o de 3
en particular, sino además se está violando el procedimiento señalado. Entonces estaremos en presencia de la necesidad de interponer también una nulidad, pero en este caso por violación de procedimiento. Vamos a poner un ejemplo sencillo, fácil, para que sea más fácilmente asimilable lo que estamos platicando. En los casos de las recusaciones de un juez unipersonal, por ejemplo, el procedimiento de ello está establecido, de la recusación, decíamos, está establecido en el artículo 126 de la ley del organismo judicial. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando un juez es recusado con expresión de causa, en la mayoría de los casos, prácticamente en la totalidad de los casos, los jueces no aceptan la causal por la que se les está recusando, aun y cuando en algunos casos ha sido cierta la causal, pero no lo reconocen. ¿Pero qué deben de hacer según el procedimiento? Pues deben emitir una resolución razonada en la que o admiten la recusación, que reitero, no conozco ningún caso en el que haya aceptado la causal de recusación a algún juez, o en el caso que sí conocemos todos, el juez rechaza la causal, rechaza la recusación, pero remite el expediente para que lo conozca el Tribunal Superior, la Sala Jurisdiccional Superior. Pero supongamos, para ejemplificar, digamos, y cohesionar con el ejemplo de la nulidad, que el juez solo hizo el rechazo de la recusación, dijo, no es cierto, todos los hechos que aduce la parte actora o la parte demandada en su recusación con expresión de causa son falsos, los niego categóricamente y por supuesto que no los acepto. Y pretendiese continuar conociendo del proceso sin haber enviado a que se conociese de esa recusación, que se ha negado la misma por no ser cierta a criterio del juzgador, que se enviara al Tribunal Superior, decía que se haya obviado eso y que el juez hubiera seguido conociendo. Entonces lo que ocurre es que ahí están ocurriendo dos cosas muy significativas. Primero, el juez está resolviendo violando el procedimiento que para la recusación con expresión de causa está establecido en los casos de los jueces unipersonales, en cuyo caso también ocurre que está haciendo de juez y parte al resolver y declarar sin lugar la recusación y continuar conociendo. Entonces eso sería muy grave y tendríamos que recurrir de inmediato, reitero, a esa nulidad por violación de procedimiento. Claro, en el caso que no fuese atendida y que después apelásemos y que todavía así no tuviésemos la respuesta que realmente subsane esa violación de ley, esa conculcación de los derechos de un debido proceso para las partes, entonces podríamos llegar eventualmente hasta una acción o proceso constitucional de amparo. Pero quise ejemplificar lo que es la violación del conocimiento de una recusación con expresión de causa de un juez unipersonal. Ese recurso de nulidad, que es interpuesto dentro de los 3 días siguientes de conocida, pues debe notificarse. Por supuesto, no podría resolverse inaudita parte porque se violaría precisamente debido proceso y derecho de defensa de la otra parte, sino que se concede una audiencia por 24 horas a la otra parte, a efecto, lógicamente, de que la misma manifieste los extremos que considere pertinentes en relación a esa nulidad. El Código también establece que con su contestación o sin ella, el tribunal debe resolver 24 horas después sobre esa nulidad.
Aunque no se da exactamente dentro de las 24 horas, sí se da en muy pocos días la resolución de esa nulidad. Sí se da. Pasaríamos entonces a ver que, agotados estos dos nulidades por infracción de ley y por vicio de procedimiento, nos encontramos que contra esa resolución que resolvió la nulidad, haya sido por infracción o violación de ley o por vicio de procedimiento, cabe un recurso. Cabe el recurso de apelación. Ese recurso de apelación, pregunto para que participemos todos, ¿dentro de qué plazo o de qué término debería de interponerse el recurso de apelación en relación a un auto que ha resuelto la nulidad, ya sea por infracción de ley o por vicio de procedimiento? Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto de saludarle. Gracias, igualmente. Buenas tardes. Este recurso de apelación se debería de interponer dentro de las 24 horas siguientes de su notificación. Correcto, así es. Aquí la apelación es dentro de las 24 horas siguientes, en tanto que la apelación que conocemos aún más, que es más tradicional, que es contra la sentencia, por ejemplo, de primera instancia, ese se interpone dentro de los 3 días. Pero está correcto, lo que usted afirma es dentro de las 24 horas siguientes de recibida o de efectuada la notificación, que se debe interponer la apelación al efecto que la sala tenga la oportunidad de conocer de la resolución de esa nulidad. Ese es el procedimiento efectivamente, y con él nos podemos entonces percatar, darnos cuenta de que tenemos dentro del mismo juicio ordinario de trabajo, que es el único proceso de conocimiento que existe en nuestro país, nos podemos dar cuenta que hay dos tipos de apelación, que no solo es el derecho penal en el que hay dos apelaciones, ¿verdad? Que hay una apelación especial. ¿Ustedes han trabajado esto de las apelaciones en materia penal o no? Bien. ¿Sí las conocen ustedes? Sí, licenciado, nos han enseñado, sí. Correcto. Pues así como en penal tenemos dos apelaciones, la genérica y la especial, también en materia laboral tenemos dos tipos de apelaciones, reitero. Esa apelación contra los autos que han resuelto los recursos de nulidad, y tenemos la apelación contra la sentencia que pone fin a la primera instancia. Solo que la diferencia es que uno es en 24 horas, ya dijimos, y la interposición de la apelación contra la sentencia de primer grado son 3 días. Pues hay una notable diferencia, que no nos vayamos a equivocar nunca, porque si dejásemos que a 3 días considerásemos que es la apelación contra la nulidad, pues lo más seguro es que obviamente nos declararían, si lo interpusimos en un segundo o un tercer día, esto estaría siendo interpuesto extemporáneamente. Posteriormente, todos estos recursos que estamos hablando están contenidos, lógicamente, en el artículo que prácticamente resume los medios de impugnación, con excepción de dos más que también los vamos a ver. Pero estamos hablando del artículo 365. Ese 365 que, como hemos señalado desde el principio, ejemplifica la característica del Código de Trabajo, que tiene, por una parte, decía en un mismo artículo muchas veces, regulado parte sustantiva, parte procesal, y que en otros casos, como es el del 365, regula varios recursos. O sea, siempre se queda con medios de impugnación, pero no lo regula con la independencia, por ejemplo, que se regula en el Código Procesal Civil y Mercantil. Si ustedes lo ven, están prácticamente los mismos recursos, casi los mismos recursos, pero están en una forma más individual. Están
perfectamente identificados, individualizados, con excepción de la materia laboral que decía en ese mismo 365 está la revocatoria, está la nulidad por infracción de ley, está la nulidad por vicio de procedimiento, está la primera apelación, la que dijimos de las 24 horas, y luego ese mismo 365 regula que contra los autos y sentencias que pongan fin al proceso, entonces tenemos también los recursos de apelación, la apelación que debe interponerse, reiteramos, dentro de los 3 días siguientes de haber sido notificado el fallo, y tenemos los famosos recursos de aclaración y ampliación. Esos recursos de aclaración y ampliación, a algunos colegas en el inicio de su carrera, y aún no solo en el inicio de su carrera, sino ya teniendo muchos años en algunos casos de ejercicio profesional, se pronuncian en forma despectiva de la aclaración y ampliación, afirmando que no sirven de nada ninguno de esos recursos porque no atacan ya el fondo del asunto. Pero fíjense que eso no es cierto, porque cuando nosotros interponemos un recurso de aclaración es porque consideramos, y debemos de estar casi seguros, lógicamente, no vamos a dejarlo al azar la interposición de tal medio de impugnación. Decimos que estamos seguros de que cuando interponemos la aclaración es porque esa resolución contiene términos, pasajes oscuros, ambiguos o contradictorios que consideramos fundamental se aclaren no solo para efectos de esa sentencia de primer grado, sino que estamos pensando también no solo en la de segundo grado, en la de la sala, sino que estamos pensando mucho más allá de tener debidamente agotados los procedimientos a efecto que en su oportunidad contra esa sentencia de segundo grado, si considerásemos que se sigue manteniendo aquellas violaciones que a nuestro juicio son de normas, de derechos y garantías constitucionales o derechos humanos fundamentales, se hacen acreedores a la interposición. Esa sentencia de segundo grado decía a una acción o proceso constitucional de amparo. Pero nosotros tendremos la fortaleza de señalar que incluso nosotros tratamos de que se aclarase una norma que era ambigua o contradictoria o que se ampliase. El otro recurso, el de ampliación, por haber dejado esa sentencia de primer grado de omitir puntos que habían sido sometidos a conocimiento de ese juzgador y que sin embargo no fueron resueltos por él mismo. Pareciese que los hubiese ignorado, que se le hubiese olvidado conocerlos, pero en todo caso nosotros litigantes hemos interpuesto esa ampliación con el objeto de que se resuelvan esos puntos que habían sido sometidos a su conocimiento del juzgador en cuestión y que sin embargo, reitero, no fueron resueltos. Ello va a ser sumamente importante cuando nosotros presentásemos el amparo, cuando nosotros expusiésemos cronológicamente los hechos, el desenvolvimiento del actuar por el cual llegamos hasta tener la necesidad imperiosa de plantear la acción o proceso constitucional de amparo, demostrando que agotamos los procedimientos ordinarios, que agotamos los medios de impugnación que también la ley establece y que hemos llegado hasta la necesidad imperiosa, reitero, de plantear esa acción o proceso constitucional de amparo porque no nos quedaba ninguna otra opción legal con que revertir el fallo que a nuestro juicio, reitero, contiene violaciones de derechos o garantías constitucionales o normas de derechos humanos fundamentales. Entonces, se darán cuenta ustedes que esa aclaración y ampliación no es cierto que no tenga importancia. Sí es cierto que a través de la aclaración y ampliación no podríamos modificar de fondo, por virtud de esos 12 medios de impugnación, no podríamos modificar de fondo en ese momento
la sentencia de primer grado. Pero sí vamos a ver después cuánta incidencia tiene esta aclaración y ampliación interpuesta, y no importa cómo nos la hayan resuelto, pero nosotros hicimos acopio de los medios de impugnación que la ley establecía, que eran idóneos y pertinentes de interponer. Se dan cuenta entonces, reitero, que sí es importante, que no es cierto los criterios, que por supuesto respetamos el criterio de todos los colegas y de todas las personas, pero tenemos también el derecho de disentir y de razonar justificando por qué disentimos, reitero, de los que dicen que no sirven para nada los medios de impugnación, de aclaración y ampliación. Con motivo de esa apelación que hablábamos de los 3 días siguientes a la sentencia, puede ser en primer lugar que la apelación sea contra la totalidad de la sentencia. Venimos encontrando en tiempo y con apego a derecho a interponer recurso de apelación en contra de la totalidad de la sentencia que me fuera notificada con fecha tal, proferida por el tribunal arriba identificado dentro de la causa también super en su totalidad. Estamos impugnando, estamos apelando toda la sentencia, todos los rubros. Pero podría ser que de 7 rubros sobre los que se pronunció el tribunal, 4 los tengamos favorables y 3 no sean favorables a nosotros y consideremos que en esos 3 no se apegó a derecho el señor juez o la señora juez. Y entonces cuando apelamos decimos que apelamos la sentencia de fecha tal proferida por ese tribunal solo, únicamente en los extremos contenidos en los literales o en los incisos tal, no así en los restantes. Ello quiere decir que entonces el Tribunal Superior no podría pronunciarse sobre los 4, en el ejemplo, sobre los 4 extremos que nosotros estamos conformes, satisfechos, conforme fue emitido el fallo jurisdiccional, en tanto que los otros 3 sí van a ser conocidos por el órgano jurisdiccional superior para establecer si hay razón o no de la apelación interpuesta. Ya vemos a través del desarrollo de la sala si vamos a poder justificar realmente esa apelación o por el contrario es una apelación que no tiene sustento, que no tiene asidero legal. Pero también hay que señalar que esa apelación en su trámite en segunda instancia va a ser diferente el mismo dependiendo si la sentencia que apelamos contiene protestas de medios de prueba no recibidos que a nuestro criterio violentó el debido proceso y el derecho de defensa. Que aquellas apelaciones contra sentencias de primer grado en donde no hubo protesta de prueba. El trámite va a ser un poco diferente, como lo vamos a ver seguidamente. Bien, una vez interpuesto en la apelación y que el tribunal de primer grado le da trámite al mismo y remite los autos originales a la sala jurisdiccional, la misma, al recibirlos a su entera satisfacción, porque también la sala, y ocurre en varias oportunidades, que la sala no entra a conocer porque la sala dice en este expediente que se me ha remitido, faltan 3, faltan 4 folios, por ejemplo, está incompleto en otras palabras, y entonces lo envía de nuevo, vía de regreso, a efecto de que el tribunal de primer grado complete el expediente y de esa manera pueda ser de nuevo enviado, pero esta vez sí conteniendo todos los folios que deben de corresponder. Entonces, reitero, son diferentes procedimientos, si hay protestas, si no hay protesta de prueba, pero lo que sí viene después indefectiblemente es que el tribunal de segundo grado va a señalar como primera diligencia la audiencia
de 48 horas únicamente para el apelante a efecto de que el mismo exprese los motivos de su inconformidad con el fallo apelado. Hace muchos años, hace más de 40 años, cuando empecé a litigar, entonces era casi obligatorio consignar en el escrito donde evacuábamos las 48 horas, le poníamos que contenía expresión de agravios. Esa expresión de agravios no es más que lo que les manifestaba, que son aquellos aspectos por los cuales disentimos de esa sentencia de primer grado y por eso la hemos apelado. Pero en fin, depende del estilo de cada colega que le dé a la evacuación de esas 48 horas. Lo importante es que con toda precisión, con toda claridad, con toda puntualidad, nosotros señalemos realmente cuáles son los puntos por los que apelamos, con qué discrepamos, qué normas consideramos que se han violado en ese fallo a nuestro juicio, qué derecho humano fundamental o qué derechos humanos fundamentales estimamos que fueron seriamente afectados. Todo eso hay que hacérselo ver al juez, reitero, con una claridad meridiana. Y por supuesto, aquí viene el cambio procedimental que decíamos. Si no hay prueba protestada, entonces en ese mismo memorial donde evacuamos las 48 horas para expresar los motivos de inconformidad con el fallo, en ese mismo memorial estaremos solicitando que se señale día para la vista, ¿sí? Día para la vista. En el que ya explicamos que no hay hora, ya explicamos, creo, en la oportunidad anterior, si no lo volvemos a remarcar, que ese día para la vista es el día laboral judicial, o sea, el día de las 8 de la mañana, comprendido de las 8 de la mañana a las 15:30 horas, que es el horario de labores de los tribunales de justicia. Bueno, pero si hubo prueba protestada, entonces en el memorial donde evacuamos las 48 horas y manifestamos, reitero, muy puntualmente, muy detalladamente, muy pormenorizadamente, los fallos, los defectos que contiene a nuestro juicio esa sentencia de primer grado y que perjudica, que lesiona los intereses de nuestro cliente en materia de derechos y garantías constitucionales, incluyendo derechos humanos fundamentales que puedan estar siendo seriamente afectados y que urge que realmente se restituyan los mismos. Entonces, si es así, en ese memorial, reitero que evacuamos las 48 horas, le pedimos también a la sala que, con apego a derecho, examine los medios de prueba que protestamos en primera instancia, que consisten en tal y tal medio de prueba. Ahí podrían estar, señalamos, ya fuera el rechazo a testigos que no nos hubieran recibido, o también podría incluso estarse hablando, decía, de posiciones, de preguntas que o las articularon, siendo repetidas las mismas, estando defectuosamente redactadas, porque las preguntas en materia laboral, ustedes saben, es interrogatorio, que las posiciones deben de ser redactadas primero en sentido afirmativo. En segundo lugar, las mismas deben de ser redactadas en una forma precisa, sin que contenga términos, frases o párrafos que sean capciosos o malintencionados, que tengan por objeto tratar de confundir al absolvente. Porque eso, en otras palabras, es litigar con evidente mala fe y con falta de ética. Pero si aún así hubiesen sido articuladas y hubiese tenido nuestro cliente que absorber las mismas, porque en una deficiente calificación, por ejemplo, el titular del tribunal las calificó como idóneas, como que estaban en ley articularlas, y nosotros las protestamos,
Pues decía en ese memorial, cuando evacuamos las 48 horas, solicitaremos a la sala respectiva que califique las pruebas, o las pruebas, si fueron varias, que nos fueron a nosotros negadas su recepción y que consideramos con ello se ha afectado ilegalmente nuestros derechos y garantías. En el supuesto que la sala, porque no está obligada a resolverlos positivamente, pero en el supuesto que lo haga, entonces la sala que diga sí, esta prueba es pertinente y debe recibirse, porque si no estaríamos violentando el debido proceso, el derecho de las partes, de igualdad de las partes a producir prueba. Entonces, sí va a señalar un periodo que no excederá de 10 días para que se verifique la recepción de esas pruebas que fueron aportadas, pero que hoy día en la sala jurisdiccional dicen no, deben de recepcionarse, deben de recibirse, son pertinentes, o por el contrario diga no, esta prueba tiene razón la protesta porque esta prueba no debió en ningún momento recibirse porque está fuera de los cánones, de los parámetros legales para que la misma sea pertinente. Resulta que este medio, lejos de ser impertinente, es impertinente, es inidóneo, y entonces tenemos éxito, pero en calificación de sentido negativo. En todo caso, cuando ya estemos allá en el día de la vista, en uno y otro caso, entonces también tendremos la oportunidad, ese día de la vista sí es para las dos partes y aún para un tercero que pudiera haber, porque dentro del juicio ordinario laboral hay que señalar que si bien entre parte actora y parte demandada, nada obsta, nada impide a que pudiera haber un tercero coadyuvante en ese proceso, un tercero excluyente en ese proceso. No es común que se dé en el ámbito laboral, pero tampoco es ilegal que se dé. No, sí se da, pero en un porcentaje probablemente de un 15 a un 20%. En todo caso, decía el día de la vista, es para que todas las partes de ese juicio puedan expresar lo que consideren pertinente. Eso alegato final, que en muchos casos hay colegas que copian el mismo, y lo señalo esto para que ustedes traten siempre de distinguirse, no solo porque presenten un memorial en la etapa que corresponde y el otro en la etapa que corresponde, sino que sean distintos y aprovechando esa oportunidad procesal para poder esgrimir nuevos derechos, nuevos puntos a favor de su cliente. Porque decía que hay muchos colegas que copian el escrito de las 48 horas para evacuar el día de la vista. Solo le cambia que por este medio estoy evacuando el día de la vista por aquel que decía que por este medio estoy evacuando las 48 horas. No, hay que primero tratar en la manera de lo posible de que cada vez tengamos mayor actividad, mayor técnica, mayor bagaje jurídico para nuestros alegatos, pero también saber aprovechar que aquellas 48 horas fue una oportunidad para yo apelante de expresar puntualmente mis agravios. Y cuando me dé la oportunidad el día de la vista, entonces profundizaré, ¿sí?, en lo que yo quiero destacar que se violentó en primera instancia en mi contra y cómo pretendo yo que venga el fallo respectivo para corregir esa violación, reitero, de derechos o garantías constitucionales, de derechos fundamentales, de un debido proceso, de un pleno derecho de defensa, de igualdad de oportunidades, por ejemplo, de un trato que no debe ser discriminatorio, o sea, dependiendo cuál sea realmente el punto central que ha merecido, a nuestro juicio, esa apelación por la sentencia que perjudica, que lesiona los derechos de nuestro cliente. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿O alguien me quiere hacer un comentario, una sugerencia, algún cuestionamiento, digamos, hasta dónde vamos
exponiendo en este momento. Licenciado, yo sí le agradecería si usted fuera tan amable de explicarnos, o, bueno, a mí explicarme los efectos suspensivos de la apelación. ¿Cuándo es que es suspensivo y cuándo no? Perdone. Correcto. Sí, el recurso de apelación tiene muy limitados sus efectos suspensivos, contrario a como fue hace 30 años en el ámbito laboral, que toda apelación tenía efectos suspensivos. No, en las actuales circunstancias, la apelación que produce un efecto suspensivo de inmediato es la apelación interpuesta contra la sentencia. Contra esa sentencia de primer grado, una vez interpuesto el mismo sí queda limitada la jurisdicción, como se establece también en materia civil, del señor juez para conocer asuntos que no puede ir más allá de medidas cautelares que estuvieran en discusión, en trámite, o que estuviera solicitado su decretamiento a raíz, porque las medidas cautelares es importante resaltar que muchas veces no ha sido otorgado en su inicio en el juicio, pero que una vez hay sentencia de primer grado todavía, pero hay sentencia ya que condena a parte patronal, entonces hay abogados muy hábiles, muy acuciosos, que en ese momento reiteran la petición y expresan por qué se hace necesario la medida, en qué forma la acreditan, que es una forma sucinta, ya lo dijo la Corte de Constitucionalidad y Reiterada Oportunidades, que basta acreditar la necesidad de la medida y que ese acreditamiento consiste en decir, señor juez, necesito que se me decreten medidas cautelares y son las siguientes, porque de lo contrario yo considero que estoy en peligro de perder todo lo que incluso con motivo de los fallos judiciales de primer y segundo grado podría ganar, pero que de no estar garantizados con medidas cautelares podría ser totalmente ilusorio el fallo. Y probablemente y en muchas oportunidades no nos conceden. Entonces decía que contra esa sentencia de primer grado sí tiene la apelación efectos suspensivos, sin discusión, no se entra a discutir eso. En algunos casos, en la apelación de las nulidades y dependiendo de qué nulidad es infracción de ley o vicio de procedimiento, pero qué trascendencia, qué efecto jurídico realmente de fondo podría tener, podría darle a criterio del tribunal, podría darle efectos suspensivos, podría. En otro caso, es importante, es señalar que estamos en la presencia de una nulidad por infracción o por violación de ley. Nos la declaran sin lugar y se apela. Y nos dan la apelación, pero sin efectos suspensivos. Sin embargo, esa apelación, si no ha sido resuelta cuando llegó el término para dictar sentencia y en segundo grado, adquiere ahí efectos suspensivos, porque jamás podría dictarse la sentencia sin antes de haber sido resuelta la apelación interpuesta contra el auto o los autos que resolvieron unidades por infracción de ley o por vicios de procedimiento. Así le respondo, compañero. ¿Qué otro asuntito tendrían que comentar que les llame mucho interés, que les inquiete conocer? Ya vamos a llegar ahorita a la sentencia del segundo grado. Les escucho. Tenemos tiempo. Vamos muy bien en el tiempo. La sentencia de segundo grado, ¿cómo debe resolverse? Pues la sentencia de segundo grado puede confirmar, puede revocar, puede enmendar y puede modificar parcial o totalmente la sentencia de primer grado. Lo más común es cuando, lógicamente, confirma en su totalidad, en toda su extensión, aquella sentencia de primer grado. Sin embargo,
En materia laboral, cada vez más se dan los fallos del segundo grado en que el Tribunal Superior confirma la sentencia de primer grado con excepción de un rubro que a mi juicio están violando derechos y garantías constitucionales y de derechos humanos. Y es el siguiente. Dice, se confirma la sentencia de primer grado parcialmente, con excepción del rubro contenido en el inciso séptimo romano, en el sentido de que se revoca la condena en costas porque se estima que no puede haber mala fe de los funcionarios o autoridades correspondientes de las autoridades judiciales. Y de esa forma nos revocan las costas. Lo hemos discutido profundamente los litigantes, hemos llegado incluso a materia de amparo y hemos señalado a la Corte de Constitucionalidad que cuando se da ese caso se está violentando el contenido del artículo 78 del Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque el Código 78 del Código de Trabajo dice que todo trabajador que ha sido despedido directa e injustificadamente tiene derecho a demandar del patrón que pruebe la justa causa en que se fundó el despido, ¿sí? Y que si no le prueba la justa causa del despido, no es podrá, no, es imperativo. Si no le prueba la justa causa del despido, deberá pagarle el patrono, lógicamente, al trabajador las indemnizaciones, los daños y perjuicios, y si él ve ese 78 en la parte final, las costas. De manera que las costas no es una concesión graciosa en un fallo judicial, no. Las costas es una consecuencia de que no se le haya probado la justa causa con que se despidió a un trabajador. Y como consecuencia de eso viene la sanción, viene la norma y la indemnización, decía, por tiempo de servicio, las prestaciones que son irrenunciables, los daños y perjuicios, hasta 12 salarios, y el pago de las costas. Y cuando los tribunales, tanto del segundo grado como la Corte de Constitucionalidad inclusive, afirma, haciendo una generalidad de los fallos, que debe de exonerarse de costas porque ha litigado con evidente buena fe, está mintiendo. Y está mintiendo y es fácilmente comprobable en el expediente cuando cuál buena fe ha sido, se ha entorpecido, ha demorado, ha obstaculizado, en muchísimos casos de esos que estamos hablando, el trámite hasta un 90% de tiempo, y hemos llegado a los 6 años, y a los 6 años es que finalmente hemos logrado que quede firme la sentencia de segundo grado, y todavía en muchos casos estamos luchando con el amparo. Entonces, ¿cómo se justifica ahí la evidente buena fe con que se emitió? Es un punto que nosotros los litigantes esperamos que en algún día en Guatemala se razone, porque podrían haber casos, por eso es que no puede ser generalizado el concepto de que se actuó de buena fe, porque reitero, podrían haber fallos, de hecho los hay, en el que la autoridad ha actuado con evidente buena fe, con que el mismo patrono, durante el desarrollo, la subsanación del proceso, ha evidenciado que no tiene ningún ánimo, no hay ningún ánimo perverso, no hay una falta de ética que esté conduciendo a entorpecer, reitero, deliberada y de mala fe. Pero no podemos decir que ese es el 100%. Decir que es el 100% es mentira y es una ingratitud, porque se le está restando ilegalmente un efecto, una consecuencia de esa no probanza del despido que regula el 78 cuando se viene y se exonera de la condena en corte. Eso quería hacerlo muy puntual porque es una de las grandes falencias que contienen nuestras sentencias de segundo grado. Pero en todo caso decía que en la mayoría de los casos cuando confirman en su totalidad
Y cuando revocan, también en la mayoría de los casos, esa revocatoria es en su totalidad. Eso no obsta, no es óbice, no es obstáculo para que la revocatoria pueda ser solo parcialmente. Pero reitero, la gran generalidad de casos es que la sala confirma en todos sus extremos la sentencia de primer grado o que la revoca en todos los extremos. Aspectos más delicados son los relativos a la enmienda de una sentencia. Para enmendar una sentencia, y esos son casos mucho más escasos que se den en nuestro proceso laboral, afortunadamente, tiene que haber ocurrido verdaderamente o algún lapsus muy grande en el juzgador o algún error o violación también muy grande para que provoque esa enmienda. En muchos casos esa enmienda proviene de que en el análisis del expediente en segundo grado se establece, por ejemplo, la falta de notificación de una o más actuaciones procesales que eran muy importantes dentro del juicio y que pudieron haber dado lugar incluso a una actuación de la parte afectada que hubiese permitido conocer algún medio de impugnación o varios medios de impugnación contra el acto o resolución que le afectaba. Pero repito, enmendar ya una sentencia es algo que donde sí vemos que se da con mayor frecuencia, con otro nombre, es en materia penal. En materia penal sí se da mucho que las sentencias de primer grado, los tribunales de segundo grado, las anulan, las dejan sin efecto, y es cuando se da la figura famosa del reenvío, que ya tiene que ser otro tribunal de primer grado el que dicte esa primera sentencia. En laboral es poco común, reitero, la enmienda, pero no quiere decir que no se dé. Y luego la modificación. Eso de la modificación sí es mucho más difícil de lograr y tenemos en la mayoría de casos que recurrir a precedentes constitucionales. Les voy a citar un caso que les va a servir para toda la vida mientras esté vigente estos criterios constitucionales que hicieron ley en nuestro país desde más o menos 2008 a la presente fecha y que cada vez han sido más elaborados esos fallos. Y se refiere, por ejemplo, a la reclamación de horas extraordinarias en un proceso laboral. Tal vez voy a repetir algo que mi hermano ya les haya explicado. Si es así, pues mil disculpas, y si no, pues habremos aportado algo importante en relación a ese extremo. Pues decía que al principio, en las demandas en que reclamábamos horas extraordinarias, después de tener 20 años de laborar para la misma empresa, para el mismo Ministerio de Estado, si era un empleado, para la misma entidad jurídica privada, si era en privado. Teníamos 20 años de laborar, nos despedían, y ahora que nos despedían, nosotros demandábamos tipo de servicios, renunciables, elecciones, aguinaldo, modificación anual, 2014, decreto 42-92 del Congreso de la República, sino que también decíamos, señor juez, demandamos porque nunca tuvimos la oportunidad plena con garantías de no despido. Hoy día demandamos 190 horas extraordinarias mensuales que elaboramos para la entidad demandada, lo cual equivale a tantas al año y a tantas en los 20 años, y las mismas deben de calificarse tantas del sábado y domingo, tiempo doble, tal otro tiempo doble. Bueno,
y presentábamos de una vez en esa demanda un promedio de horas extraordinarias, no solo laboradas, sino a cuánto ascendía, según nuestro humilde criterio, a cuánto ascendía el rubro de horas extraordinarias devengadas y a la fecha no pagadas. Pues en una forma muy fácil, relativamente, digamos, hasta visible, las partes demandadas durante la época, reitero, hasta el 2008 se daba no ese fenómeno, sino esa actitud deshumanizada y que estaba en discordia con los preceptos ya regó por el mundo y nosotros seguíamos atrasados en eso. Entonces tenían las partes y decían, señor juez, no estamos de acuerdo en el cobro de horas extraordinarias, porque nos está hablando la parte actora de 20 años de horas extraordinarias, pero tuvo 20 años también para demandar el cobro de las mismas y entonces nosotros interponemos la excepción de prescripción. Y en todo caso, solo discutamos el 19 y 20 años por la famosa prescripción de hasta los 2 años que contiene nuestro Código de Trabajo. Y era uniforme el fallo que venía y declaraba prescritos los 18 años de horas extraordinarias. Eso era terrible, porque muchas veces, yo incluso llevo hoy día juicios de considerable importancia en horas extraordinarias, en las que el trabajador gana más en horas extraordinarias mensualmente durante toda la relación laboral que lo que gana como consecuencia de su salario mensual. Imagínense. Y hemos tenido casos en que las horas extraordinarias las demandamos como consecuencia de hacer laborar al trabajador 72 horas, por ejemplo, cada semana, en forma ininterrumpida, viernes, sábado y domingo, a las 8 de la mañana. Nuestros argumentos eran, señores, atenta eso contra la salud, ¿sí? Contra la salud del trabajador elaborar 72 horas seguidas. Cualquier parte del mundo, eso no es permitido. Atenta porque lo estresa al trabajador, porque lo tensa innecesariamente, porque tiene un desgaste físico y mental excesivo y porque además atenta contra la integridad familiar al alejarme de mi esposo y de mis hijos durante 3 días seguidos cada semana, 4 semanas al mes, 52 al año. Pero aún con todos esos argumentos que presentábamos, dictámenes médicos importantes porque habían sido conocidos hasta niveles de la Corte Interamericana, eran desechados y decían, no prescribió esos 18 años, ya. Y solo entremos a discutir el 19 y el 20 años. Afortunadamente, como no todas las cosas en el país han sido negativas, en la CC, pues, ha sido cíclico ello, han habido actuaciones de todos los periodos de las Cortes, buenos, negativos y malos. Pero dentro de los rescatables tenemos que a partir del 2008 empezó a hacerse presente la jurisprudencia constitucional, porque empezaron a resolver y en un mismo año hubo 11 fallos de amparo en donde la Corte de Constitucionalidad dijo no. Esto tenemos que analizarlo y empezó a citar tratadistas de Argentina, de Uruguay, de Chile, de México, de los países más versados y que nos llevan no solo muchos años de adelanto a nosotros, a los centroamericanos, especialmente a Guatemala, sino que han constituido y constituyen aún hoy día grandes referentes. Entonces decían, no, mire lo que dice Fla Rodríguez, mire lo que decía Mario de
la prueba al respecto, mire lo que hace, y hacen los análisis. Y esos análisis se refieren, resumiéndolos por el tiempo, a que durante el trabajador está prestando sus servicios en la empresa pública o privada, no tiene las garantías debidas para hacer la reclamación de esas horas extraordinarias. Lo más seguro es que al primer reclamo judicial que hiciese en los primeros 3, 4, 5 años, le hubiesen despedido. Entonces, ese trabajador estaba consciente del derecho que le asistía a sus horas extraordinarias, pero también tenía una gran necesidad de conservar su trabajo, porque ese era el sustento para su familia y para él, y entonces nunca se atrevió, mientras estuvo su relación laboral vigente, a hacer ese reclamo. Entonces, dicen los fallos de la Corte, procedente es que la prescripción que se aduce empiece a correr, sí, pero desde el día siguiente a que el trabajador ya no labora para esa empresa pública o privada que laboraba. Un día después de que su vínculo laboral se rompió. ¿Por qué? Porque hasta ese momento es que su voluntad está libre de cualquier vicio de consentimiento y no tiene un riesgo inminente de perder su trabajo que le haga dudar de la procedencia o improcedencia de su reclamo. Ese ha sido una conquista de las más grandes de los últimos años en materia laboral. Y no solo horas extras, pero puse el ejemplo de las horas extraordinarias porque, repito, las horas extraordinarias, casos que yo en la actualidad llevo, arrojan, por ejemplo, 11.900 quetzales de horas extraordinarias no pagadas al mes. Y el salario de ese trabajador es de 7.500. Entonces, ¿qué tan injusto es que se pretendiese que perdiera el trabajador el derecho a esos 11.000 y fracción de quetzales por concepto de horas extraordinarias? ¿Sí? Perdón, está la interrupción, pero me surge una duda al respecto en el tema que está muy interesante. En relación a la carga de la prueba que tiene, pues en este caso, el trabajador para demostrar esas horas extras. Si no me falla la memoria, creo que es el trabajador y eso es también una dificultad que la carga de la prueba la tiene el trabajador de demostrar que realizó esas horas extras y no así, en este caso, el empleador. Entonces, en este caso, ¿ustedes cómo demostraron que efectivamente se realizaron esas horas extras? Bueno, eso ya es de una muy buena organizada actividad sindical, fundamentalmente que debe existir en la empresa pública o en la empresa privada. Ese sindicato al cual nos horroriza a muchas personas, a mí no, yo soy asesor de sindicatos, claro, pero que a muchas personas les da como alergia oír hablar de sindicatos. Pues están muy equivocados porque así como la diabetes es el vehículo más idóneo, más apropiado para hacer hasta mortal muchas infecciones que nos den, porque la diabetes le facilita tremendamente en virtud de la destrucción orgánica que ha hecho de nuestro cuerpo, así resulta que el vehículo más idóneo para todo tipo de reclamaciones y especialmente aquellas que, como señala la distinguida compañera, en nuestro país, en Centroamérica, en Guatemala, en Costa Rica no está así. No se da la inversión de la carga de la prueba todavía. En la mayoría de países avanzados, mucho más avanzados en materia laboral que nosotros, en esos temas la inversión de la carga de la prueba se da y es el patrono el que tiene que probar que yo no trabajé las horas extraordinarias. Pero como aquí sigue siendo que el trabajador las puede, pues nosotros hemos aprendido porque tenemos un movimiento sindical. Tenemos una actividad sindical desde 1947 a la fecha. Entonces, durante más de 73 años que hemos trabajado en movimientos sindicales, hemos nosotros también
capacitado a muchos dirigentes, a muchos trabajadores de base de cada sindicato y a trabajadores individuales incluso durante los años en que hemos podido dar charlas y ver juicios y llevarlos, de que pasan tres aspectos. Primero, las horas extraordinarias deben de ser reclamadas a través de ese sindicato. ¿Por qué? El pago de las mismas. Porque ya dijimos que se pone en riesgo la estabilidad laboral si el trabajador afectado o los trabajadores afectados lo reclamasen en forma personal. Se corren el riesgo, tengan la seguridad, así como es en nuestro medio, que los despiden de inmediato. Y entonces se quedan sin el plato y sin la cena, porque van a pasar muchos años peleando las prestaciones. Pero lo que seguramente no les van a pagar, porque va a costar que encuentren un trabajador que sea testigo, porque las horas extraordinarias es fácil probarlas. El asunto es que mucho trabajador no quiere asumir el riesgo de ser el testigo. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, que les hemos aconsejado que se haga siempre. Son a través de los sindicatos o los grupos coaligados o las coaliciones de trabajadores en que cuando se empieza a dar eso, ya van 7 años en esta empresa, ya van 7 años en este ministerio, en que elaboran horas extraordinarias los trabajadores y no se las pagan. Es hora que sentemos un precedente y hacemos un memorial diciéndole, vea, señor ministro, desde tal fecha, tal círculo de trabajadores, tal dependencia, trabaja horas extraordinarias y no se las pagan. Si no se las pagan, tener que iniciar un proceso colectivo en su contra. Ni nos contesta, sumamos, pero a veces nos contesta. A veces nos contesta y nos dice que ya es regular la materia, que están conscientes de que hay ahí un lapsus y que la van a regular. Banco de Guatemala es un ejemplo. Lo vamos a citar cómo se reguló el Banco de Guatemala. Con el tema de seguridad, por ejemplo, Banco de Guatemala. Porque ahí trabajaban así, 72 horas. Y hoy, si ustedes ven, Banco de Guatemala trabaja 8 horas sus agentes. Hay 3 turnos en el día. 3 turnos. Bueno, entonces enseñamos a la gente a reclamar sus derechos a través de ¿qué? A través del sindicato. El sindicato tiene una directiva, tiene un comité ejecutivo que no lo pueden despedir, ustedes lo saben, ustedes lo han leído en nuestro código, tienen inamovilidad sindical por todo el tiempo que duren en sus cargos y hasta por 30 meses en algunos casos, 40 meses en otros, o 24 meses, el doble del periodo, aún cuando ya hayan dejado el cargo. Con lo cual quiero decir que ellos no corren peligro para hacer esas demandas. Esas demandas, aunque no hubieran surtido efecto en aquel momento, son antecedentes valiosos de prueba para cuando nosotros, ya trabajadores fuera de la empresa, fuera del ministerio, lo reclamemos. Habremos estado preconstituyendo pruebas. El otro tema es la declaración, crear una mentalidad, digamos, de solidaria en los trabajadores, especialmente en los sindicalizados. Señores, somos 10, a los 10 nos deben 20 años de horas extras. El abogado dice que nos ayudemos mutuamente declarando 3 en el juicio de A, 3 en el juicio de B, 3 en el juicio, o sea, colaborando recíprocamente para que todos seamos testigos de todos, ¿sí? Pero no podemos ser lógicamente 9 de cada uno, no, porque con 4 es suficiente, habla la ley, más que suficiente para probar un hecho. O sea, hasta 4 podemos utilizar para un hecho. Entonces, esas son las formas, esas son las formas en que nosotros debemos de prepararnos, de reconstituir pruebas y de que si no las constituimos, entonces tenemos los testigos para utilizar. Licenciado, entonces en el caso de la iniciativa privada está muy complicado porque obviamente las ventajas que se tiene en un grupo sindical y más en el gobierno, obviamente presenta más facilidades para este tipo de situaciones, pero dentro de
de la iniciativa privada, hablando lejos de los sindicatos, eso sí está complicado. No, entonces. la empresa privada es más ordenada, no más justa. Digo, más ordenada, es otra cosa. Es más ordenada que el sector público. Lo que ocurre en el sector público es que no se llevan ni constancia ni horarios. Yo tengo juicios en los que hemos recabado por imperativo del tribunal, ya va siendo hora, no. Sí. 2 minutos. No, 5 minutos. 5 minutos para que nos veamos. Antes tenemos clases el lunes. ¿Cuándo comienzan sus exámenes? Tenemos examen precisamente de laboral con el licenciado Landelino el día miércoles. El miércoles. Exacto, es correcto. El próximo miércoles nos toca el examen de procesal 1, laboral. Correcto. Ajá, correcto. Entonces por eso tenía previsto el lunes también. El lunes tenemos clases, sí, tenemos clases, porque todavía nos falta, hemos abordado la mayor, el 90-85% más o menos de temas, pero nos está quedando cosas importantes, como vamos a ver los recursos de responsabilidad, aquí todavía nos queda, y nos queda ampliar lo que es el recurso de rectificación, que es en relación a las liquidaciones, que es un tema que no es que sea de menor importancia, es un tema que puede significarnos la pérdida hasta de un 50% de lo que ganamos en todo el juicio si esa liquidación viene errada, viene confundida, viene omitiendo rubros que fueron condenados en las sentencias. Entonces, sí queremos llegar hasta ahí y también rematar con lo que es el amparo, reiterándoles que ustedes tienen que saber, no solo para materia de examen, sino que para materia del ejercicio profesional, de cuáles son los instrumentos con los cuales debemos de tratar nosotros de revertir aquellos fallos que están conculcando derechos, garantías constitucionales y humanos fundamentales. Bien, entonces estamos llegando casi al final. Me señalan aquí porque tenemos el problema que luego vamos de las 7 de la noche a 8:30. Nos quedaba que era concretamente lo que me decía, licenciada, tu última inquietud. Sí, le mencionaba pues que en relación a las circunstancias que un trabajador tiene la iniciativa privada, es más complicado poder demostrar el ejercicio, la práctica de ese trabajo de horas extras, porque pues él tiene la carga de demostrar que las realizó. Y si el empleador pues no es correcto y eliminara la prueba, digamos, él es el que tiene la prueba de su lado. Entonces, ¿cómo puede adquirirla el trabajador y demostrar, verdad, en ese sentido? Pero perdone que me aproveche el tiempo y de una vez le hago otra pregunta, solo por duda. ¿El examen no lo va a realizar usted o su hermano? Yo lo voy a examinar porque mi hermano sigue con quebrantos de salud. Ah, ya. Sí. ¿Y la forma de hacer la evaluación va a ser igual, similar, o va a ser con casos, o cómo lo realizaría usted, perdone? Sí, fíjese que lo tengo que hablar con mi hermano y se lo notifico el lunes. Ah, ok. Tengo que hablar con él cuál es el procedimiento al juicio de él. Ajá. Porque él es el titular de la materia, él les hizo ya las pruebas anteriores, y lo que sí pueden estar ustedes totalmente seguros, es de que no va a haber una modificación, una variante que les perjudique. No, va a ser tan claro como han sido los anteriores. Solo quiero hablar con él para ponerme de acuerdo del procedimiento que él sugiere y así, digamos, preguntar los temas que hemos dado, porque esos son los de examen. Los 3 días estos. Ajá. Ok, muchas gracias. El lunes se los confirmo, pero reitero, no tengan ninguna preocupación, que vamos a respetar, por supuesto, los lineamientos de mi hermano, que reitero, es el catedrático titular, y que nuestra presencia aquí obedece, como lo dije desde el primer día, a tratar de colaborar con él, con ustedes, con la facultad, de poder implementar los conocimientos de los puntos que faltaban. En relación a la pregunta que usted formulaba, fíjese que todo es relativo en la vida. No es que sea más difícil la probanza de horas extraordinarias en el sector privado.
Yo le decía que el sector privado es más ordenado, lo cual permite tener mejores controles y esos controles ser mejor utilizados por los trabajadores. Lo que realmente ocurre es que nuestro trabajador en nuestro medio, precisamente con motivo de esas prácticas reiteradas de los diferentes gobiernos, porque eso es inducido, eso no es casual, han hecho una política, digamos, primero de asesinatos, secuestros y todo de dirigentes sindicales durante todo el enfrentamiento armado, 36 años, y luego de la época del 86 para el presente lo siguen haciendo. No ha habido gobierno que no se involucre en estas prácticas deshonestas de corromper a los movimientos sindicales. Entonces, el mayor problema que tenemos nosotros con los trabajadores en Guatemala es el desconocimiento de sus derechos. Como desconocimiento de sus derechos, nosotros nos ponemos felices cada vez que un trabajador que llega con nosotros para demandar un caso lleva un file ordenado. Ese trabajador que lleva 20 documentos en un folder, lo felicito yo, de veras. Ese es un casus clay de la intelectualidad. Ordenó sus pruebas que le iban a servir el día de mañana. Pero ese caso de trabajadores son el 3%, tal vez. Entonces, lo que nos falta es una cultura laboral, el conocer nuestros derechos, en que las organizaciones sindicales cumplan con sus funciones, que también es dar a conocer esos derechos. Y tratar de no tener, no temor, porque ya no es un temor el que le tiene, sino que hay una pérdida de valores y principios tan grandes en nuestra sociedad, que entonces mucho trabajador lo que prefiere es mejor navegar con bandera de tonto, perder ciertas prestaciones, pero está haciendo algunas otras cosas que no son legítimas, que no son correctas y de las cuales muchas veces está recibiendo dinero. Entonces, es cuestión, repito, cultural, que cada trabajador y a nivel profesional incluso existe. A nosotros nos ha dado pena cuando hemos llevado casos de profesionales que han laborado, voy a poner un ejemplo, 12 años en un registro de información catastral de Guatemala y no tienen más de 2 papeles para acreditar la relación laboral. ¿Cómo es posible semejante cosa? Ha sido un descuido completo de ese trabajador de no llevar una secuencia de los documentos que año con año le han dado. Y en eso de las horas extraordinarias lo hemos verificado. Nosotros hemos pedido, por ejemplo, en las empresas privadas donde tienen, repito, mucho más orden que el sector público, y también lo hemos pedido al sector público, que nos certifiquen, por ejemplo, el horario de los últimos 6 meses de la relación laboral. Entradas y salidas incluso para poder degustar los alimentos al mediodía. Y nos encontramos que todas las empresas los han extendido, pero que de un grupo de 30 trabajadores, cuando llega el final de reclamar sus prestaciones, solo 7 u 8 conservaron aquella prueba, el resto ya no lo tienen. Y entonces, cuando queremos nosotros tener esa prueba y aportarla, ya no la logramos. Lo pedimos a través del tribunal, pero como decía usted, ahí ya no se ventaja, porque entonces la asesoría de la parte patronal, que tampoco está pintada, le dicen, no, ya no extiendan esto. Por el transcurso del tiempo, ya que ya no tienen ustedes, digamos, eso en su poder, que en su momento incluso obra que le extendieron una certificación con fecha tal. De manera que nos quedamos sin esa prueba que hubiera sido, pero de verdad determinante, porque la hora extraordinaria queda registrada. En el sector público queda registrado y en las grandes empresas, le pongo un caso, Avon, una empresa líder que trabajaba mucha gente porque ha disminuido realmente en los últimos años trabajo en Guatemala, tenía un control pero pleno de las horas extraordinarias, hasta de los minutos. Y les daban copia a los trabajadores, pero muchos de ellos no los guardaban, quizá creyendo que nunca los iban a necesitar. Cuando se llegó el momento de necesitarlo, cuando se hizo una gran demanda que involucró como a 63 trabajadores, tuvimos el penoso caso que 16, 17 tenían documentos y el resto no. Ahí les resumiría yo la intervención, les daría las más expresivas gracias de nuevo por su atención
y les invitamos a que el próximo lunes pues tengamos la última clase y ese día también platiquemos un poco del examen. No se preocupen del examen, vamos a tratar de platicar hasta con un ejemplo, un par de ejemplos el día lunes. Pero repito, no va a endurecerse el procedimiento porque lo vaya a hacer yo. No, eso no te preocupes. Feliz No, muchas tarde, gracias, feliz noche. licenciado, muy amable. Gracias por el aporte. Gracias. Cuídate. Muchas gracias, Lick. Muy